Que hemos venido informando a lo largo de la tarde era una intervención simultánea que se venían realizando a 3 lugares distintos, estos llamados call center que venían operando bajo la modalidad del gota a gota. Ese traslado, algunos de ellos, según lo que había dicho el comandante general de la policía, eran personas de diversas nacionalidades, no solamente son peruanos, pero vemos que en su mayoría son jóvenes que están siendo trasladados. No sabemos si en calidad de detenidos, pero la policía está realizando a esta hora el traslado. Esa información en vivo desde uno de los lugares donde se venía desarrollando este mega operativo que hemos venido actualizando a lo largo de la tarde. Son 3 call centers usados para extorsionar por esta llamada modalidad del gota a gota, en los cuales el comandante general habló de 15 cabecillas de esta organización criminal entre peruanos y extranjeros. Un megaoperativo en Lince sacude a Perú. La PNP desmantela call centers vinculados a mafias internacionales. ¿Qué está pasando detrás de las llamadas? En una operación sin precedentes, la PNP interviene varios call centers en Lince, sospechosos de extorsión y vínculos con la red criminal Gota a Gota. Este operativo es el resultado de una larga investigación. Las mafias, Gota a Gota, han sido un azote en la región, utilizando tácticas de intimidación y extorsión. La operación involucró un despliegue masivo de recursos y personal. Aquí vemos cómo la PNP ejecutó las intervenciones, apuntando a desarticular estas redes de extorsión. De una de las intervenciones más contundentes que se está dando a la criminalidad en lo que respecta a la extorsión. Esto es una operación sin precedentes aquí en la República y también en Sudamérica. Estamos hablando de una organización criminal. Yo le puedo dar solamente un avance, puesto que estamos todavía en proceso de intervención, de un trabajo prolijo, un trabajo bastante profesional de la Policía Nacional y los señores fiscales del Ministerio Público encargados de esta operación. Por tanto, la información que le voy a dar es bastante limitada y bastante reservada. Sin embargo, estamos hablando de una organización que capta personas aquí para trabajar en este call center, en un centro de comunicaciones donde se puede extorsionar a través de llamadas y mensajes a ciudadanos peruanos y extranjeros, especialmente de los países vecinos. Esto obviamente podría solamente aquí implicar casi 7.000 personas que han sido extorsionadas bajo diferentes modalidades, a través de las redes y a través del celular u otros mecanismos de ahora que tenemos de comunicación social. Por tanto, esto continúa la intervención y seguramente en algún momento estaremos dando, juntamente con los señores fiscales, una explicación y una conferencia en forma de detalle. Quiero recalcar que la orientación a las estructuras criminales o la lucha contra ellos es determinando y capturando objetivos de alto valor. Aquí se ha intervenido a los cabecillas, acá se interviene a los que tienen situación de que los promueven, aquellos que tienen ejército de liderazgo y por tanto financian toda esta red criminal y yo creo que en cualquier momento, en transcurso de que termine la operación, seguramente que le vamos a dar los detalles que corresponda para no entorpecer esta investigación. Son 3 locales que se han intervenido, en cada local o en total son más de 300 personas que se encuentran de otra manera vinculadas a esta actividad. Y obviamente, al margen de ello, hay personajes que ya tienen una detención preliminar con mandato judicial, que como le voy a indicar, sus denominaciones de identidad la daremos oportunamente. ¿Cuál es el impacto de estas intervenciones en la vida cotidiana del Lince? Hablamos con los ciudadanos y comerciantes, quienes relatan su experiencia con la extorsión y la esperanza tras el operativo. Expertos analizan la efectividad de estos megaoperativos y su rol en la lucha contra el crimen organizado. ¿Es este un punto de inflexión en la batalla contra las mafias gota a gota? Este megaoperativo no solo es un golpe contra la extorsión y el crimen organizado, sino también un mensaje claro de la determinación de las autoridades. Pero, ¿será suficiente para erradicar estas redes criminales? La lucha continúa, y la seguridad de los ciudadanos permanece como la máxima prioridad.
Con este megaoperativo, se abre un nuevo capítulo en la lucha contra la extorsión en Perú. Pero, la historia no termina aquí. ¿Qué piensas sobre esta operación y sus efectos en la lucha contra el crimen organizado? Deja tu comentario abajo y únete a la conversación. Gracias por ver este video. Si te ha parecido informativo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones y análisis. Tu apoyo es esencial para seguir cubriendo temas que importan.